Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 11.647.934. Instituto Nacional de PAN Deportes, 99.005.383. INADE, 65.868.700. Instituto Técnico Superior Especializado, 10.581.600. Instituto Panameño de Educación Especial, 67.935.229. Autoridad de Pasaporte de Panamá, 7.345.988. Instituto Panameño Autónomo de Cooperativas, 15.353.268. Autoridad de Turismo de Panamá, 45.237.634. Autoridad de la Innovación Gubernamental, 21.346.325. Autoridad Nacional de Descentralización, 353.051.816. Registro Público, 60.633.700. Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, 3.499.372. Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, 83.786.410. Autoridad de la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportación de Panamá, 5.315.423. Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, Ingeniero Vigilio Herrera, 6.800.025. Universidad Autónoma de Chiriquí, 29.373.346. Universidad de Panamá, 354.724.429. Universidad Marítima Internacional de Panamá, 16.252.944. Universidad Especializada de las Américas, 32.019.400. Universidad Tecnológica de Panamá, 120.471.044. Zona Franca del Barú, 738.195. Grupo institucional y entidad. Artículo 172, empresas públicas. Total, 1.769.252.059. Autoridad Marítima de Panamá, 215.637.185. Bingos nacionales, 966.753. Autoridad Aeronáutica Civil, 62.616.577. Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, 348.686.789. Instituto de Mercadeo Agropecuario, 95.042.308. Empresa de Generación Eléctrica, EGESA, 2.049.139. Empresa Mercados Nacionales de Cadena de Frío, 18.016.827. Empresa Metro de Panamá S.A., 531.549.791. Transporte Masivo de Panamá S.A., 139.685.327. Lotería Nacional de Beneficencia,
203.413.700. Zona libre de Colón, 65.500.000. Agencia Aérea de Panamá Pacífico, 10.321.200. Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, 75.766.466. Artículo 214. Intermediarios financieros, 207.419.317. Superintendencia de Bancos, 24.387.660. Superintendencia de Seguros y Reaseguros, 9.289.238. Banco de Desarrollo Agropecuario, 116.687.988. Banco Hipotecario Nacional, 21.314.304. Superintendencia del Mercado de Valores, 7.100.000. Instituto de Seguros Agropecuario, 28.640.127. Artículo 235, sector público financiero, 3.231.065.800. Caja de Seguro Social, Banco Nacional de Panamá, 2.021.060.700. Caja de Ahorro, 1.210.005.100. Artículo 244. Otras entidades del sector público. Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A., 265.143.149. Empresa Nacional de Autopista S.A., 2.994.700. Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., 341.774.614. Presupuesto General del Estado sin consolidar, 31.112.960.751. Menos transferencias interinstitucionales corrientes y de capital, 3.369.433.485. Presupuesto General del Estado 2023, 27.743.527.266. Fin de la lectura, presidente. Declaramos un receso mientras que venga el presidente Benicio Robinson.
inicio a la sesión. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 1 leído? Ha sido aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 6 leído? Ha sido aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 43 leído? Ha sido aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 172 leído? Ha sido aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 214 leído? Ha sido aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 235 leído? Ha sido aprobado. Para confirmar, ¿usted abrió la discusión? Que no la escuché. ¿Ah? Para confirmar que usted abrió la discusión. La discusión se abre y se cierra, se nos regala. Sí, estaba abierto. Yo no escuché que usted dijo que se abría la discusión. Ya abrió la sesión. Votar equivocada. Sí, pero la... que presentara... papá. Gracias, presidente. No voy a tomar más el tiempo necesario, ya que al final es mantener la preocupación de lo que se había planteado. Saludo a los colegas esta tarde y saludo al ministro de Economía y Finanzas, a la señora viceministra, al director de presupuesto, a su director y el equipo que los acompaña. Yo solamente quiero hacer un análisis similar al que hizo el director de presupuesto, solamente que desde un punto de vista distinto. No sin antes dejar de reconocer como positivos los aumentos que se dieron producto de la resolución antes leída de gabinete al Instituto Conmemorativo Gorgas y las inclusiones que se hicieron. Esto es lo importante y es lo que quiero señalar. No dejo de celebrarlo, pero como bien se describe, la inclusión en el presupuesto de los presupuestos que mandasen el órgano judicial y la Procuraduría no deben ser vistos como un aplauso, es lo que dice la ley. El día que yo busque que me aplaudan por venir al trabajo, tengo un problema, ¿no? Lamentablemente no ocurre, ¿no? Como la sala misma deja ver. Sin embargo, es un tema estrictamente legal y que debe cumplirse. Sin embargo, lo celebro, porque lo cierto es que no se había hecho antes, ahora se está haciendo y lo veo con buenos ojos. Y tengo alguna consideración específica que a recomendación de la viceministra le voy a hacer la consulta al director de Presupuesto Nacional, solo para un tema que es el único que creo que no me puede quedar claro con la resolución y que sí me interesa, con la venia del presidente o quien esté presidiendo la sesión, y es si los millones que se consideraron a través de dicha resolución de gabinete para el Ministerio de Salud incluyen los 10.050.000 que había solicitado a esta comisión y al ministerio correspondiente el Instituto Oncológico Nacional. Señor presidente, para que me dispensen esa preguntita. Tiene la palabra el señor director para responder. Gracias, señor presidente. Hasta donde recuerdo, esa propuesta incluía recursos para la construcción del nuevo hospital oncológico. Lo que nosotros estuvimos viendo en la propuesta global, se pudo incluir un fortalecimiento de las partidas que solicitó la Caja de Seguro Social para aumentar los aportes hacia los patronatos que prestan servicios a nombre de los asegurados que ellos atienden. En ese sentido, sí se incluyó un recurso, no tengo la cifra exacta ahora mismo, pero de varios millones
para normalizar la relación Caja de Seguro Social oncológico, Caja de Seguro Social Hospital del Niño, Caja de Seguro Social Hospital de Ovaldía, hasta donde recuerdo, y el Hospital Santo Tomás. Creo que la Caja de Seguro, el Seguro Social solicitó cerca de 13 o 15 millones para esas partidas, eso sí está contemplado. Lo de la construcción está pendiente de que se complete lo que sería el perfil del proyecto para poder entonces considerar una fuente de financiamiento, todas que estamos hablando de montos importantes. O sea que en este momento no tenemos contemplado esa solicitud. Y lo que sí puedo recordar es que el Ministerio de Salud sí incrementó la parte de insumos médico-quirúrgicos, que lo sustentó a través también de una forma de fortalecer el apoyo a estos centros de salud. Continúe, honorable diputado. Esta discusión es compleja, sin lugar a duda, y por eso me voy a permitir utilizar unos cuantos minutos más en la pregunta, porque la quiero hacer más específica. El Instituto Oncológico Nacional solicitó una reconsideración de 10.050.000 en los siguientes rubros prioritarios: servicios de oncología al interior de la República, salas de quimioterapia Anita Moreno y Luis Chicho Fábrega, 1 millón. Programa de reposición de los equipamientos aceleradores lineales, 2 millones. Gastos de atención de los tratamientos terapéuticos, 3 millones. Insumos para los equipos de alta gama, 1.5 millones. Servicios personales, 1 millón. Servicios no personales, 700.000 balboas. Reactivos químicos de laboratorios especializados de patología, histología, criopreservación, biología molecular, virología e insumos médico-quirúrgicos por la orden de 850.000 balboas. De esos específicos, señor director de presupuesto, ¿cuáles fueron tomados en cuenta, en qué cantidad, cuáles sí, cuáles no? Presidente. Tiene la palabra, señor director. Gracias, presidente. Hay que recordar que el presupuesto general del Estado incluye los presupuestos de las entidades públicas. En ese sentido, los patronatos reciben subsidios a través de los ministerios. El detalle de las asignaciones lo deciden las instituciones y el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene un desglose específico de cuánto se le va a asignar a cada patronato, sino un monto global. En ese sentido, no tendría en este momento la posibilidad de decir cuánto es lo que el Ministerio de Salud va a destinar para cada uno de esos renglones, aunque sí puedo adelantar que el Ministerio de Salud está contemplando una mejora en las asignaciones a cada una de estas instalaciones. Continúe, honorable diputado. Gracias, presidente. Gracias, director. Entonces le entiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas asigna los recursos al Ministerio de Salud y este los distribuye como a bien tiene, pero ahora la pregunta. ¿Asignó el Ministerio de Economía y Finanzas estos 10 millones que pueda el MINSA entonces a su vez asignar? Porque yo dudo que al final, como todos estamos de acuerdo, el dinero lamentablemente no sobra. Entonces quiero entender, ¿estos 10 millones fueron considerados como prioritarios por parte del MEF a la hora de asignar ese global al MINSA? Para responder, señor director. Gracias, presidente. Nosotros tenemos un incremento de 13 millones. Lo que no puedo decirle es si ese desglose, cuánto va específicamente para esos renglones que usted ha enumerado. El Ministerio de Salud es el que toma esa decisión desde el punto de vista de la política institucional. Nosotros no vemos o no decidimos las políticas institucionales, sino las asignaciones de alguna manera agregadas. Continúe, diputado. Gracias, presidente. Continúo entonces. Y creo que es importante que esta comisión tenga claro que hay que verificar esa asignación. Y yo reitero mi compromiso irrestricto de esta comisión con el presupuesto que sea necesario para el Instituto Oncológico Nacional. Nosotros no damos ni con lo que tienen, ni con lo que piden, ni con lo que se les dé a los pacientes oncológicos y sus familias de este país la atención que merecen y que requieren como dignamente necesitan.
y que no haya una claridad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas sobre si se va o no se va a asignar, si hay o no hay recurso, hay que entonces hablar con el Ministerio de Salud, pero yo no podría tolerar en esta silla sentado que no se tome en cuenta asegurarle al Instituto Oncológico Nacional los recursos necesarios para la atención. Porque reitero algo que aquí aceptó la viceministra cuando fue ministra encargada, que hay un presupuesto. El presidente anda en distintas partes del país inaugurando centros o redes oncológicas nacionales, pero en cada hospital 2 y 3 camas. ¿Cuántos pacientes creemos que vienen de Los Santos y Herrera para que se abran 2 y 3 camas en el Anita Moreno? Y asimismo en otros hospitales a nivel nacional. Entonces yo creo que la inversión debe ser justa con la necesidad. Y por eso termino esa parte diciendo que yo mantengo mi respaldo y ojalá el MEF pueda hacer sus mejores oficios y esta comisión, por supuesto, para asegurar que los fondos del excedente reconsiderado que se le dé al MINSA puedan en efecto caer en el Instituto Oncológico Nacional. Yo quiero plantear un escenario delicado en cuanto a la parte financiera en la que se habla este presupuesto del Estado. Y ya que la discusión que tendremos a continuación versa únicamente sobre la parte dispositiva, este es el último momento dentro de la discusión en la comisión que yo podré hacer sobre los montos que decidió, porque al final, y eso es bueno que lo reiteremos hoy, señores comisionados, lo que aprobemos hoy no es más que lo que el MEF en su momento asignó en primera instancia hace algunos meses con la presentación del proyecto y que hoy en algunos casos se ratifica, en otros modifica, conforme a lo que el Ejecutivo aprobó en el gabinete este mismo día. Y que no es la Asamblea la que está o aumentando o disminuyendo, sino, y ahora sí hoy somos responsables, porque hemos salvado responsabilidad hasta hoy, porque hoy sí ratificamos con nuestro voto, que es indispensable para esta aprobación, lo que el MEF ha considerado o dejado de considerar hasta este punto. ¿Por qué hago este contexto? Porque a mí me sorprende y me preocupa, y aquí el vicepresidente de la comisión y otros colegas hablamos hace algunos días en una discusión de traslado sobre el tema penitenciario. Aquí todos los colegas con un ministro con el que siempre estamos dispuestos a discutir distintos temas, el tema de seguridad pública. Pero en este país se está invirtiendo casi 3 veces más en represión que en desarrollo social. Mientras esa cifra no se invierta, este país ni va a tener menos privados de libertad. Hoy este país tiene casi 3.000 privados de libertad más que cuando el gobierno inició. Ni va a tener más seguridad en las calles. Porque hay una falacia lamentablemente repetida a través del populismo punitivo. Y es pensar que a mayores policías o a mayores penas vamos a tener más seguridad, y eso es falso. La mejor política criminal es una política social robusta. Y mientras el Ministerio de Seguridad Pública, por las razones que sea, tenga casi 3 veces el Ministerio del MIDES y el MIDES se dedique prácticamente solamente a ser una entregadora de subsidios, este país no va a avanzar. Y la fibra social necesaria que requiere revitalización en los barrios tampoco se va a transformar. Y hago ese llamado de atención al MEF y hago ese llamado de atención a la Asamblea a empezar a verificar. Solo en la medida que busquemos un balance entre asignaciones, vamos a tener un país distinto. Y lo veremos en el tiempo, porque solamente será el tiempo quien me dé la razón. Me preocupa enormemente, que de entre todos los presupuestos que se van a o mantener o disminuir muy delicadamente o aumentar en el mismo sentido, debo decírselo, señor Ministro de Economía y Finanzas, para que lo transmita a sus compañeros del gabinete, y que me preocupa particularmente por parte del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, y lo digo con el mayor de los respetos, es la disminución que se hace en el presupuesto ley aprobado del año pasado con la propuesta de este año al presupuesto asignado a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Y por qué? Aquí los colegas tal vez van a poder argumentar, o lo hará así el señor ministro o el director de presupuesto, que los presupuestos son dinámicos y que los presupuestos cambian y que son aprobadas partidas y que se va robusteciendo el presupuesto. Pero yo pregunto hoy, y esa es la que quiero que se me responda, ¿tengo yo hoy como diputado de la Nación garantía de que el presupuesto a través de traslados va a aumentar? Desde mi punto de vista objetivo, la respuesta es no. Garantía no tendría yo de que este presupuesto aprobado hoy, de aprobarse,
va a ser modificado a la alza, porque también puede bajar a la baja, disminuirse a la baja, a través de traslado de partidas. Entonces, ¿qué garantía tengo yo de que pese a que aumentamos el presupuesto para el año anterior considerablemente, no se toma en cuenta el aumento necesario en ciencia, tecnología e innovación? En el momento en el que Senacid está llevando a cabo negociaciones muy interesantes para lograr un centro de investigación y desarrollo de vacunas y antivenenos en este país. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la prioridad del Ministerio de Economía y Finanzas? Una visión a mediano o largo plazo en la que podamos desde Panamá, ¿por qué no?, desarrollar las vacunas que hoy compramos en contratos secretos y desconocidos a empresas internacionales, o seguir dependiendo en el corto, mediano y largo plazo de estas compañías con contratos indiscutiblemente leoninos, pero además opacos, que hoy no conocemos y que incluso hoy en Estados Unidos se debate la reputabilidad o no de dichos sueros y vacunas que fueron, conforme a la última pandemia particularmente, suministrados en este país. Entonces, esa reducción a mí me tiene que alarmar, pero más que a mí, debe alarmar al país completo, porque de nuevo nos hace un llamado, el tiempo no nos va a dar, no me dio en cada vista presupuestaria, no me va a dar en esta discusión, ni tampoco en el segundo y tercer debate, pero el presupuesto al final, más allá de los logros que ya reconocí y que reitero reconocer, y más allá de las palabras que ha compartido el director del Presupuesto Nacional, es un presupuesto que a mi juicio muy particular no es congruente. Y más allá, no está claro con las necesidades de inversión que debe tener el gasto público para poder atacar realmente los principales problemas que tiene el país, de nuevo, a mediano y largo plazo. Pero si no comenzamos ahora, ¿cuándo? He escuchado ya en varias ocasiones al ministro de Economía y Finanzas, cuando no era miembro de esta comisión, hablar del presupuesto con base a resultados. Seguimos trabajando con un número pequeño de instituciones en un proyecto piloto y no se avanza. Y aquí año tras año, yo me inauguro este año, tenemos instituciones tras instituciones, aquí quienes han estado por varios años, colegas de varios partidos, y la gente siempre viene a decir lo mismo. Y yo comprobé con directores aquí sentados y ministros aquí sentados, las presentaciones en las que piden presupuesto, piden lo mismo año con año. Y asignamos, a mi juicio, ciegamente, o haciendo ajustes porcentuales que ustedes en el área de finanzas entenderán mucho mejor que yo, pero que no se adolecen con lo que panameño espera en agro, en tecnología, en educación. Porque yo siempre he preguntado, le vamos a dar 5.5 millones del PIB al Meduca. Yo lo veo excelente. Incluso, yo he dicho, la ley dice 6. Hay una interpretación de lo que ustedes entienden, ¿no? Que todo lo que incluye, ustedes lo llevan al 12. Esa es otra discusión. El tema es, Meduca a mí no me ha dicho cuánta gente va a salir de analfabetismo. Es un porcentaje pequeño, pero las que quedan, ¿cuánto las vamos a sacar? ¿Cuántos graduados más vamos a tener? ¿Cuánto vamos a aumentar en las pruebas educativas en las que vamos a la baja en esta administración? En esta administración. ¿Cuánto vamos a aumentar? Sin esa respuesta, ¿cómo yo invierto? Yo no soy empresario. No tengo una sola sociedad anónima, comercial, mercantil, ni ningún tipo a mi nombre. Pero yo me imagino que los colegas que a veces aquí hablan de que son empresarios, yo no pagaría ni un contrato ni un servicio sin que me diga cuánto va a aumentar mi rentabilidad. Pero aquí le hemos tirado plata a otras instituciones y no vemos efectos reales en el resultado que estamos esperando. Que es que haya más niños, niñas y adolescentes en las escuelas y que salgan mejor educados de las escuelas. Y eso lamentablemente se escucha poco y queda como siempre en palabras bonitas, administración tras administración. El Instituto Técnico Superior Especializado de Educación de Ciclo Corto no fue tomado en cuenta en la reconsideración necesaria. Y yo creo que la comisión entera pudo ver el avance importante que eso brinda para el país. Y que desde allí no solamente se puede hacer una educación que es necesaria para dinamizar la economía, sino poder romper el ciclo vicioso de pensar que son las licenciaturas las que preparan para la vida, cuando no todo el mundo ni debe ni quiere ser abogado, médico, ingeniero, arquitecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta educación técnica de ciclo corto presta oportunidades interesantes para los barrios y las comunidades que lamentablemente han sido marginalizadas por el Estado y la sociedad y que puedan en 2 años educarse con un conocimiento que no se presta en otros lugares y que podamos avanzar. No se tomó en cuenta considerablemente los aumentos para el IPE,
el Senadis, que son las instituciones rectoras en materia de discapacidad, con aumentos por el orden del 1.5 millones de balboas, cuando entre ambas habían pedido un número cercano a 20 millones de balboas. Yo estoy de acuerdo con algo, porque también es lo que se va a decir. No hay cama para tanta gente, y eso yo lo entiendo. Pero que de 20 millones bajemos a 1.5 en una población que al día de hoy vive discriminación activa, es otra preocupación que yo sostengo y que no puedo estar de acuerdo en el dibujo de este presupuesto que está dejando por fuera literalmente a un porcentaje importante de panameños que hoy viven con alguna clase de discapacidad. 10 millones en un aumento en promoción turística, de la que prácticamente, y hablo desde la vista presupuestaria en la que estuve aquí, ojalá el director o su director de presupuesto, no sé quién había estado, lo recordará. Pero no hubo una prueba objetiva sobre cómo la inversión de la que hablaba Promtur fuese directamente relacionada con el aumento del turismo y, por tanto, de ese efecto derrame en la economía nacional. No hubo una prueba objetiva. Entonces, volvemos a tirar dinero amparados en una ley que existe, además que habla de salarios muy por encima de lo que gana cualquier funcionario de los aquí presentes, en algunos casos incluso el doble, y que no se ven resultados reales, pero se decide aumentar algo cuando no se ve el resultado. Hay una disminución delicada en la autoridad de innovación gubernamental, cuando si este gobierno pretende lograr planes de gobierno digital, debe tomar en cuenta esta autoridad y no hacer disminuciones. Hay un aumento de los más importantes, y miren lo interesante, en la Autoridad Nacional de Descentralización. Y yo le digo al ministro, ya que no es siempre que lo tengo el placer de tenerlo frente a mí, yo remití notas, tanto a su ministerio, a su despacho, como a otras entidades como la Autoridad de Descentralización, para entender. El MEF ha hecho traslados a la Autoridad de Descentralización para que a su vez lo haga a juntas comunales y municipios por encima de lo que plantea la norma y escogiendo, y esa es mi nota, ministro, quiero entender por qué hay juntas comunales y municipios que tienen la bendición de contar con más apoyo por parte del gobierno central. La autoridad hoy, a un mes de entregar la nota, no ha hecho entrega de la respuesta, cayendo en una violación inmediata a la ley de transparencia. Pese a eso y a los cuestionamientos que se han hecho en juntas comunales específicas, le vamos a dar más dinero, que no me cabe duda va a ser para eso. Trasladarlo antojadizamente con el respeto que se merecen, porque no he encontrado, ojalá usted me pueda responder y corregirme, justificación para que se entregue a una junta sí y a otra no, unos montos importantes que parecen estar vinculados lamentablemente a que son juntas comunales o municipios controlados por el partido político en gobierno. Y lo digo como alguien que hace unos días votó a favor de una reforma de descentralización, porque además, si usted me dice a mí que vamos a cortarle 2 millones al MOP para dárselo a las juntas comunales para que resuelvan los parcheos, yo le digo, ministro, le firmo 2 veces esa clase de asignaciones. Pero si le damos al MOP más y a las juntas comunales más, sin mayores competencias, estamos creando planilla, que es lo que lamentablemente muchos municipios han hecho con normas amparadas de esta asamblea que aseguran que la descentralización rompa su sentido de inversión que tenía y pasa a ser funcionamiento. Finalmente, veo un aumento en algunas universidades estatales que lamentablemente no son coherentes entre sí. ¿Y por qué lo digo? Cuando hay universidades en la altiva provincia de Chiriquí que reciben aumentos presupuestarios tal y cual lo consideran para, entre otras cosas, poder corresponder los aumentos salariales de leyes especiales que tienen los docentes, vemos otras universidades estatales que no cuentan con esa disposición por parte del MEF para poder hacer lo mismo. Entonces yo me pregunto, ¿será que tenemos castas entre universidades oficiales en este país o es que hay algunas más importantes que otras? Sobre todo cuando, y debo decirlo, alza la preocupación cuando hay universidades que están en algún sentido señaladas. Hay una que tiene a la más alta autoridad en un proceso en la Fiscalía, en el Tribunal de Cuentas, y son esas mismas las que decidimos otorgar más dinero para poder asegurar que los docentes tengan más recursos, cuando hay otras universidades estatales con docentes igual de valiosos que no tienen esa facultad. Entonces yo al final
termino diciendo, señor presidente, señor ministro, a los invitados del MEF y a mis colegas comisionados, finalmente en el espectro del Ministerio de Ambiente, el único aumento que se ve es para CONADES, que sin desconocer la importancia de la inversión en el desarrollo de las comunidades, no hay un avance sustancial en la fiscalización ambiental, pese al aumento de puertos en áreas protegidas o cerca de ellas, concesiones mineras, contratos mineros, la ley nueva de corales, la ley nueva de derecho a la naturaleza, entre muchas otras que están aprobando. Y aquí lo dijo muy bien un colega, y me gusta, porque no fue un colega cualquiera, fue el presidente de la comisión. Usted va a los parques nacionales, que son un montón, y usted encuentra que los guardaparques o no están, o no hay, o hay uno, y son parques nacionales de una extensión increíble. No hay un aumento considerable que entonces de verdad asegure que eso por lo que se nos reconoce como país, que es el medio ambiente, esté verdaderamente protegido, más allá de un discurso bonito y de una asignación que exista. Presidente, yo termino una vez más en esta discusión preocupado por algunas asignaciones, no puedo decir que todas, de las que se hacen en el presupuesto, porque al final, lamentablemente no puedo ir una a una porque el tiempo no me da, pero resumo diciendo que lamentablemente es un presupuesto que sigue estando, desde mi punto de vista muy particular, distante de las metas que debemos tener como país y de los objetivos que los panameños allá afuera ven. No sin antes terminar diciendo que hay un interesante desglose en este documento que habla de becas entregadas por diversas instituciones, sobre todo la que más lo hace, el IFARU, frente a señalamientos de la falta de transparencia y el conflicto de interés posible y tráfico de influencia en esa asignación de recursos. El tema no es asignar recursos, sino hacerlo efectivamente, y en eso también hay mucho que mejorar, y el MEF debe y puede ayudar en esa línea. Gracias, presidente. Gracias a usted, honorable. No habiendo más oradores anotados, entonces continuamos la votación. La votación había quedado aprobado el 1, el 6, el 43, el 172 y el 214. Aprueban los honorables diputados el artículo 235 leído. Aprueban los honorables diputados el artículo 244 leído. Ha sido aprobado, queda adoptado. Siguiente bloque. Bloque B. Segundo bloque, parte normativa o dispositiva del proyecto de ley de presupuesto. Un receso de 1 minuto.
Dele lectura. Capítulo 1, objeto y ámbito. Artículo 256. Presupuesto General del Estado. El presupuesto general del Estado es la estimación de los ingresos y la asignación máxima de los gastos que podrán comprometer las instituciones del gobierno central, las instituciones descentralizadas, las empresas públicas y los intermediarios financieros para ejecutar sus planes, programas y proyectos, así como para lograr los objetivos y las metas institucionales de acuerdo con las políticas de gobierno en materia de desarrollo económico y social. Artículo 257. Objeto. Las normas generales de administración presupuestaria contienen el conjunto de disposiciones que regirán la ejecución, el seguimiento y la evaluación, así como el cierre y la liquidación del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023, en complemento a las disposiciones legales vigentes en estas materias. Artículo 258. Ámbito. Las normas generales de administración presupuestaria se aplicarán para el manejo del presupuesto y serán de obligatorio cumplimiento para las instituciones del gobierno central, las instituciones descentralizadas, las empresas públicas y los intermediarios financieros. En los municipios y juntas comunales, estas normas se aplicarán supletoriamente de igual forma en las sociedades anónimas en las que el Estado posea el 51% o más de las acciones o del patrimonio. En los temas que no desarrolle el respectivo instrumento jurídico mediante el cual se constituyen, siempre que no sean contrarios a la composición jurídica de las sociedades anónimas. A las personas jurídicas que al amparo de documento legal idóneo administren bienes y fondos públicos, les serán aplicables estas normas en lo relativo a la presentación de informes a la respectiva entidad estatal sobre el uso, manejo y disposición de los bienes y fondos puestos a su cuidado. La entidad respectiva, en cumplimiento del artículo 330, deberá remitir copia autenticada del informe a ella presentado el Ministerio de Economía y Finanzas, a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional. Capítulo 2. Ejecución del presupuesto. Artículo 259. Ejecución del presupuesto. La ejecución del presupuesto es el conjunto de decisiones y acciones operativas, administrativas y financieras que se desarrollan para la realización de los planes, programas y proyectos establecidos en el presupuesto general del Estado. La ejecución del presupuesto se basa en dos niveles de competencia. 2 puntos. Uno, a nivel del ente rector al que corresponde dirigir la administración presupuestaria del sector público mediante la asignación anual, registro, seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto general del Estado, así como su cierre y liquidación anual. A nivel institucional, que es la instancia que realiza la asignación periódica para cada partida, autoriza el conjunto de decisiones y acciones operativas, administrativas y financieras que se desarrollan para la realización de los planes, programas y proyectos establecidos en el presupuesto general del Estado. Corresponde a la Contraloría General de la República, conforme a la Constitución Política de la República, fiscalizar y regular mediante el control previo y posterior todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos a fin de que se realicen con corrección según lo establecido en la ley. Artículo 260. Principio de la administración presupuestaria. Las actuaciones de quienes participen en las distintas fases de la administración presupuestaria que regirán por los principios de legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia, publicidad y responsabilidad para hacer efectivo el ejercicio periódico de la rendición de cuentas. Artículo 261, principio general. La institución no podrá autorizar el trámite para la adquisición de bienes y servicios si el presupuesto no se cuenta con la asignación en la partida presupuestaria del gasto, ni podrá realizar ningún pago
si no ha cumplido previamente con la formalización del registro presupuestario de esta obligación. Artículo 12 y 2. Asignaciones mensuales. Las instituciones públicas presentarán al Ministerio de Economía y Finanzas a más tardar 15 días después de aprobado el proyecto de ley de presupuesto general del Estado por el Consejo de Gabinete. 1. Las solicitudes de asignación mensuales de ingresos y gastos. 2. El flujo de caja por mes para el periodo fiscal. 3. Las metas en función de su estructura programática. Artículo 12 y 3. Unidad de caja. Todos los ingresos del gobierno central deberán consignarse en el presupuesto y se depositarán a favor del Tesoro Nacional en el Banco Nacional de Panamá, contra el cual se expedirá toda orden de pago para cubrir los compromisos causados por las autorizaciones de gastos originadas en sus distintas dependencias. Artículo 2 y 4. Fases de la ejecución del presupuesto de gasto. La ejecución del presupuesto de gasto se realiza en 3 etapas secuenciales posterior a su autorización administrativa correspondiente. 2 puntos. Compromiso, devengado y pago. Conceptos que se definen a continuación. Compromiso es el registro de la promesa adquirida por una institución pública conforme a los procedimientos y a las normas establecidos. Devengado es el registro de la obligación de pagar por los bienes o servicios recibidos, entregados por el proveedor sin considerar el momento en que se consumen. Su registro se hará mediante los informes de recepción de almacén o de servicios. Pago es el registro de la emisión y entrega de efectivo por caja menuda, cheque o transferencia electrónica de fondos a favor de los proveedores. Sección ingreso renta. Aporte y dividendo del Estado. Las entidades públicas están en la obligación de cumplir con el aporte y dividendo de los ingresos contemplados dentro del presupuesto general del Estado y deberán presentar a la Comisión de Presupuesto un informe trimestral de los aportes y dividendos del Estado. Artículo 271. Ingresos recaudados inferiores a los presupuestados. Los ingresos recaudados son inferiores cuando en cualquier época del año fiscal el Ministerio de Economía y Finanzas considere que son inferiores a lo establecido en el presupuesto general del Estado. Artículo 272. Modificación de los ingresos. Las entidades públicas podrán solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas reducciones e incrementos entre las partidas de ingreso a fin de mantener el monto de la recaudación programada y el equilibrio presupuestario. Artículo 2 y 3. Depósito de los fondos públicos. El Banco Nacional de Panamá será el depositario oficial de los fondos públicos y la Contraloría General de la República será la responsable de vigilar que por ningún concepto se abran cuentas en otras entidades financieras. Artículo 274. Niveles de asignación de recursos. La asignación de recursos corresponderá al último rango o nivel de las estructuras programáticas que está constituido por programa, subprograma y actividad de proyecto. Artículo 278. Escala salarial y límite de remuneración. La escala salarial para el nivel directivo de la administración pública quedará consignada conforme a la estructura de puestos aprobados por cada institución. Artículo 279. Pago de vacaciones. Solo se pagarán las vacaciones a funcionarios activos cuando se haga uso del tiempo y a los exfuncionarios con cargo a créditos reconocidos cuando la partida esté consignada en el presupuesto de la respectiva institución. Parágrafo. Se exceptúa en el caso de los funcionarios activos con periodos constitucionales o legales que sean nombrados o reelectos en sus cargos, quienes tendrán derecho a cobrar en efectivo las vacaciones correspondientes a periodos anteriores al que desempeñan cuando exista la partida presupuestaria asignada. Artículo 283. Personal transitorio y contingente. Personas de transitorio son los funcionarios que ocupan cargos en programas, actividades o proyectos debidamente incluidos en la estructura personal cuyo periodo no será mayor de 12 meses y expirará con la vigencia fiscal.
284. Prohibición de nombrar personal interino. No se podrá nombrar personal por carácter interino cuando el titular al cargo se encuentre en uso de vacaciones o de licencia con derecho de sueldo, con excepción de los casos de funcionarios cuyas actividades están relacionadas directamente con la función de enseñanza-aprendizaje y la asistencia médica de las instituciones de educación y salud respectivas. Parágrafo. Los contratos por servicios especiales requerirán la autorización e incorporación en el sistema de registro presupuestario bajo la administración del Ministerio de Economía y Finanzas. Artículo 287. Consultoría. La Contraloría de Consultoría se ceñirá a los procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones Públicas vigente y deberá contar previamente con la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas de que cuenta con el financiamiento garantizado para la vigencia corriente. Artículo 290. Viáticos en el interior del país. Cuando se viaje en misión oficial dentro del territorio nacional, se reconocerán viáticos por concepto de alimentación y hospedaje de acuerdo con la tabla siguiente. 1. Para titulares de las entidades públicas, ministros, viceministros, diputados, principales, suplentes, secretarios, subsecretario general de la Asamblea, procurador general de la Nación, procurador de Administración, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, Tribunal Administrativo Tributario y Tribunal Administrativo de Funciones Públicas, Contralor y Subcontralor General, Fiscal General Electoral, Fiscal General de Cuentas, Defensor del Pueblo Adjunto, Secretario Ejecutivo Nacional de la Presidencia de la República, directores y subdirectores generales, gerentes y subgerentes generales, superintendentes de bancos, de mercado de valores y de seguros, reaseguros, administradores y subadministradores generales y rectores y vicerrectores de la Universidad de Oficiales, secretario ejecutivo del CIACAP, director y subdirector del Instituto Técnico Superior, sector público, expresidentes y ex vicepresidentes de la República en funciones públicas, 125 diarios. 2. Para otros funcionarios, directores, subdirectores nacionales y de dependencias, y el resto para los funcionarios, 100 diarios. Artículo 291. Viáticos en el exterior del país. En los casos en que sea necesario enviar a funcionarios en misiones oficiales del país, el titular de la institución pública que solicite la autorización para el viaje o en quien delegue presentará al Ministerio de la Presidencia la petición de autorización con no menos de 15 días de antelación a la fecha de partida. Esta autorización solamente será revocada por el Ministerio de la Presidencia. La solicitud debe tener la información siguiente: el nombre del funcionario que habrá de viajar, el país que visitará, el objeto del viaje, resultados esperados de la misión, el costo total del viaje, desglosando los gastos de transporte y de viáticos del funcionario y el detalle de la ruta, itinerario de las líneas aéreas que se utilizarán. Se excluyen de este requisito los funcionarios de órganos legislativo y judicial, así como el Ministerio Público, de la Contraloría General de Cuentas, de Funcionalidad del Pueblo, las sociedades anónimas, las entidades financieras y la tripulación del avión presidencial. Los viáticos serán los siguientes: para ministros, viceministros, diputados, principales y suplentes, secretario y subsecretario general de la Asamblea Nacional, procurador general de la Nación, procurador de la Administración, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, del Tribunal Administrativo Tributario y del Tribunal Administrativo de la Función Pública, Contralor y Subcontralor General de la República, Fiscal General Electoral, Fiscal General de Cuentas, Defensor del Pueblo, Director y Subdirector del Instituto Superior Especializado Adjunto del Defensor del Pueblo, Secretarios Ejecutivos Nacionales de la Presidencia de la República, Directores y Subdirectores General, Gerentes y Subgerentes Generales, Superintendentes de Banco, del Mercado y de Valores, Vicerrectores de las Universidades Oficiales, Secretario Ejecutivo del CIACAP, miembros de la Junta Directiva que conforman las entidades del sector público, presidentes y vicepresidentes de la República en función pública. Europa, Asia, África y Oceanía, 600 diarios.
Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile, 500 diarios. México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina, 400 diarios. 2. Para los funcionarios, directores, subdirectores nacionales y dependencias y el resto de los funcionarios, Europa, Asia, África y Oceanía, 500 diarios. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile, 400 diarios. México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina, 300 diarios. No se reconocerán viáticos al funcionario en misión oficial el día de regreso del país. Cuando un funcionario participe en un evento internacional y la institución patrocinadora del exterior no cubra la totalidad de los viáticos, recibirá 50% del viático establecido en este artículo según la región a la que viaje. Cuando el funcionario asista a algún evento cuya modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá presentar el certificado que otorga el organismo respectivo a su regreso al país. Artículo 292. Viajes de funcionario al exterior. El presidente y el vicepresidente de la República, los ministros, viceministros, los diputados principales y suplentes, el secretario y subsecretario general de la Asamblea Nacional, el defensor del pueblo, el adjunto del defensor del pueblo, el procurador general de la Nación, el procurador de la Administración, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, del Tribunal Administrativo Tributario y del Tribunal Administrativo de la Función Pública, el Fiscal General Electoral, el Fiscal General de Cuentas, el Contralor y el Subcontralor General de la República, los embajadores, directores y subdirectores generales y gerentes y subgerentes generales, los superintendentes de bancos, de mercado de valores y de seguros reaseguros, los rectores y los administradores y subadministradores generales de las entidades del sector descentralizado, director y subdirector del Instituto Superior Especializado, secretario ejecutivo del SIACAP, expresidente y ex vicepresidente de la República en función pública. Cuando viajen al exterior en misión oficial podrán hacerlo en clase ejecutiva siempre que el viaje sea mayor de 3 horas. Se exceptúan al presidente y al vicepresidente de la República, presidente del órgano legislativo y presidente del órgano judicial. El resto de los funcionarios que viajen al exterior en misión viajarán en clase económica. Artículo 293. Transferencias a entidades descentralizadas. Las transferencias corrientes y de capital a favor de las entidades descentralizadas se asignarán y ejecutarán a través del Ministerio Coordinador del país para fines de registro e información secretarial. Artículo 294. Pago de obligaciones a la Seguridad Social. Los pagos correspondientes a la Seguridad Social serán centralizados a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, que retendrá la porción correspondiente al pago de las obligaciones de la Seguridad Social de las entidades del Gobierno Central y las entidades descentralizadas subsidiadas, las entidades públicas subsidiadas, las alcaldías y las juntas comunales. Las prestaciones laborales de servidores públicos, toda persona nombrada permanente o eventual en cargo en el órgano ejecutivo, el órgano legislativo o la Contraloría General de la República, la Caja de Seguro Social, las instituciones descentralizadas y los intermediarios financieros que perciba remuneración del Estado y sea destituida de su cargo en la administración pública de manera injustificada, tendrá derecho a recibir una indemnización calculada de acuerdo a la ley. Artículo 299. Adquisiciones y contratos multianuales. En las compras de medicamentos, de equipo e instrumental médico, quirúrgico, de laboratorio, sanitario, odontológico, de rayos X y otros similares, así como los contratos de alquiler, de mantenimiento, de arrendamiento financiero y operativo y de consultoría cuya discusión sea mayor de 1 año, se procederá como sigue. 1. La institución cumplirá con el tiempo estimado de los contratos por adquisiciones de bienes y servicios, la certificación de partida presupuestaria de la Dirección
presupuesto de la Nación, por el Ministerio de Economía y Finanzas y los pagos efectivos durante el transcurso de dicha ejecución para cada vigencia fiscal. 2. El acto público se realizará por el valor total del contrato de la adquisición de bienes y servicios. Artículo 303. Liberación de saldos de partidas comprometidas y no devengadas. Las entidades podrán, a partir del 1 de julio, descomprometer partidas presupuestarias que a su entendimiento no serán ejecutadas, devengadas, en la vigencia fiscal correspondiente. Sección 3. Ejecución de inversiones públicas. Artículo 304. Junta directiva. Las dietas y la junta directiva de las entidades públicas no extenderán de 500 balboas por sesión y reconocerán por un máximo de 1.000 por mes. Las dietas no podrán ser modificadas en la presente vigencia fiscal. Al 305, subsidio de transporte público de interés social. Las asignaciones presupuestarias en concepto de subsidio de transporte público estatal y los intereses sociales serán previamente evaluados por el Ministerio Rector en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas mediante un estudio aprobado por el Presupuesto General del Estado. Este estudio será presentado por la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional. Sección 3 de las ejecuciones de inversiones públicas, artículo 306, ejecución de inversiones. La ejecución de inversiones se iniciará con el llamado acto público de la solicitud de excepción para tal fin y deberá contar previamente con la autorización del Presupuesto General del Estado y disponibilidad de la partida presupuestaria de cada año fiscal. El llamado acto público o la solicitud de esta excepción deberá indicar la partida presupuestaria con cargo a la cual se realizará el gasto. Las entidades con proyectos de ejecución en más de un periodo fiscal tendrán la obligación de incluir los recursos necesarios para atender dichos gastos en el presupuesto general de las vigencias fiscales correspondientes. Las inversiones públicas podrán ejecutarse a través del programa de dinamización de inversiones para aplicar a las normas de convenio de la Oficina de las Naciones Unidas para los servicios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, o cualquier otro programa que autorice el órgano ejecutivo. El 307, inversiones públicas por contrato. Las inversiones públicas se realizarán por contrato para el propósito de las instituciones ejecutoras prepararán o contratarán con cargo al proyecto los servicios profesionales y técnicos y las firmas privadas para la confección que corresponden a los pliegos, planos y especificaciones del cronograma de trabajo que sirvan para la realización del acto público y demás trámites pertinentes. Artículo 308. Las inversiones públicas por administración directa. En caso de urgencia, las intervenciones podrán ejecutar por administración directa. La institución ejecutora deberá contar antes del inicio de la obra con los planos terminados, el presupuesto de la obra y el cronograma de realización. El personal asignado a las oficinas ejecutoras del proyecto se podrá contar como persona contingente y transitorio por cargo o presupuesto de funcionamiento y podrá permanecer hasta que concluya la ejecución del proyecto. Parágrafo. Los costos de la administración del proyecto, incluyendo el personal asignado, no excederán el 30% del monto, tal como la asignación anual del proyecto. El 309. El anticipo y pago a contratistas. No autorizarán los pagos sin la presentación de las cuentas debidamente examinadas por la Contraloría General de la República sobre obras efectivamente realizadas o sobre sus avances, cuando la ejecución del contrato o de la obra requiera el desembolso anticipado, el pliego de cargo por las especificaciones técnicas y la licitación pública así lo harán de constar, al igual que el respectivo contrato de ejecución de obra con indicación del requisito de constitución de la fianza de pago para el anticipo deberá ser del 100% de lo anticipado. En ningún caso estatal contratante
contratante podrá realizar pagos anticipados que excedan el 20% de lo contratado. El 310, pago mediante cartas de crédito. La forma de pago mediante el mecanismo de carta de crédito para compras locales y para compras del exterior se utiliza por el sector público para la naturaleza de la obra si lo amerite, siempre que el pliego de cargo de la respectiva licitación así lo haga constar y que debidamente estipulado en el correspondiente contrato. El 311 de inversión multianuales para los efectos de proyectos de inversión de duración mayor de un año se procederá como lo siguiente. 1. La institución junto a la Dirección de Presupuestos de la Nación y la Dirección de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas estimará el tiempo de ejecución del proyecto para los efectos durarán el transcurso de la ejecución que esté. La licitación pública se realizará por la totalidad del proyecto y con el contrato entre el Estado y el contratista incluirá la partida presupuestaria correspondiente al pago estimado para la vigencia en curso, debidamente certificada por la Dirección de Presupuesto de la Nación. De igual forma, el contrato deberá incluir una cláusula que obligue a la institución, por ende al Estado, a incluir los presupuestos de la institución en las próximas vigencias fiscales de los recursos financieros programados para pagar durante esas vigencias correspondientes. El 312, aumento del costo de la inversión. Los aumentos del costo total del proyecto de inversión debidamente justificados por las razones técnicas no previstas en los planos y especificaciones originales deberán contar previamente con las asignaciones presupuestarias respectivas. El 313 habla del registro de cargos a los proyectos de inversión, los reembolsos de los fondos a través de los convenios de imprecitos, está mal escrito, y todas deberán ingresar a la cuenta única del Tesoro para los efectos del registro y posteriormente podrán ser depositados en las cuentas indicadas en dichos convenios y donaciones para los efectos de su administración. El 314 habla del registro de las inversiones financieras del Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorro, la Caja de Seguro Social, las operaciones financieras y servicios de la deuda pública. La naturaleza de las inversiones financieras que realiza el Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorro, la Caja de Seguro Social, los cuales compiten en el mercado financiero, se autoriza para esta entidad en un programa de inversión financiera que realice las modificaciones y las ejecuciones asignadas presupuestariamente, con la finalidad de mantener un equilibrio entre los gastos y el presupuesto autorizado. De igual manera, esta medida aplicará a los intereses y comisiones que se pagan a los cuentavientes, comisiones de gasto bancario de estas entidades financieras. El 315, contratos y préstamos al exterior, los pliegos de cargo y demás documentos de licitación para la ejecución de obras de adquisición de bienes de servicios financieros con fondos provenientes de contratos o préstamos con organismos financieros internacionales o gobiernos extranjeros podrán incluir las normas y procedimientos previstos en dichos contratos. El 316, solicitud mensual de las asignaciones de fondos a la Dirección de Tesorería, con la finalidad de mantener una eficiente programación de caja. Las entidades subsidiadas solicitan a la Dirección General de Tesorería mensualmente la asignación de fondos para hacerle frente a los pagos durante el mes correspondiente, compatibilizado a la asignación del subsidio de la programación de la caja de la Dirección de Tesorería. Para dar un cumplimiento de esta disposición, las entidades subsidiarias deben presentar a la Dirección General de Tesorería, a la Dirección de Presupuesto de la Nación, un flujo de caja mensualizado a más tardar en el mes de diciembre de la presente vigencia fiscal, actualizando el flujo al final de cada mes. Secretaria. Artículo 317. Proyecto de inversión. Ningún proyecto de inversión podrá ejecutarse sin previamente exista el estudio de costos y beneficio social. El monto es igual o mayor del 0.1% del presupuesto general del Estado y de prefactibilidad en caso de montos menores de 0.1%. Artículo 318, Fondo de Preinversión.
Las instituciones públicas y los gobiernos locales podrán solicitar al Fondo de Preinversión del Ministerio de Economía y Finanzas financiamiento para la realización de estudios de proyectos de inversión. Sección 4. Modificaciones al presupuesto. Artículo 319. Traslado de partida. El traslado de partida es la transferencia de recursos en las partidas del presupuesto con saldo disponible de fondos o sin utilizar a otros que se hayan quedado con saldos insuficientes o que no tengan asignación presupuestaria. Parágrafo 1. En los casos de emergencia nacional declarada por el Consejo de Gabinete mediante resolución, se faculta al órgano ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas para realizar traslado de partidas con el fin de hacerle frente a dicha emergencia. Parágrafo 2. No se podrá dividir la asignación presupuestaria del objeto del gasto de la partida presupuestaria en partes o grupos con el fin de que el monto objeto del traslado no alcance los 200.000 balboas. Artículo 320. Limitación de los traslados de partidas. Las solicitudes de traslado de partidas deberán ajustarse a las normas siguientes. 1. Los saldos de ahorros comprobados de las partidas de servicios básicos y de contribuciones a la seguridad social solamente se podrán utilizar para reforzar objetos de gastos entre sí, o sea, entre servicios básicos y entre contribuciones a la seguridad social. 2. Los saldos de ahorros comprobados de la partida de sueldos fijos solamente se podrán utilizar para reforzar objetos de gastos dentro del grupo de servicios personales, otras pensiones y jubilados. 3. Los saldos de partida de gastos de funcionamiento podrán ser trasladados entre sí, con excepción de alimentos para consumo humano, de cuotas a organismos internacionales y del servicio de deuda pública. En caso de que se identifiquen ahorros comprobados a estos objetos de gasto, serán verificados por el Ministerio de Economía y Finanzas. 4. Los saldos de las partidas de funcionamiento podrán reforzar proyectos de inversión. No obstante, las partidas de inversión no podrán trasladarse para reforzar partidas de funcionamiento. 5. Los saldos de las partidas de inversión podrán trasladarse entre sí. 6. La cancelación o posposición de proyectos de inversión presupuestados en la vigencia podrán reforzar otros proyectos de partidas. 7. Se prohíbe trasladar saldos disponibles para reforzar las partidas de objeto del gasto codificadas en el grupo de asignaciones globales, con excepción de los gastos del servicio exterior, de emergencias nacionales y de reservas para contingencia. Artículo 324. Procedimiento de los créditos adicionales. Las instituciones públicas presentarán las solicitudes de créditos adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas, el cual elaborará el proyecto de resolución. Cuando el proyecto de resolución recomendado no exceda un monto de 3 millones de balboas, será remitido al Consejo Económico Nacional para su aprobación y posteriormente, junto con el informe sobre la viabilidad financiera y la conveniencia de la Contraloría General de la República, se someterá a la aprobación final de la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional cuando el proyecto de resolución recomendado exceda un monto de 3 millones de balboas. Se remitirá al Consejo Económico Nacional para que emita su opinión favorable o no. Posteriormente, junto con el informe favorable sobre la viabilidad financiera y la conveniencia de la Contraloría General de la República, será remitido para la aprobación del Consejo de Gabinete, que lo remitirá a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional. Artículo 327. Reglamentación de sustentación. Para la sustentación de las vistas presupuestarias que celebra la Comisión de Presupuesto en el trámite de primer debate del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado, las solicitudes de crédito adicionales y los traslados de partida y cualquier otro trámite de naturaleza presupuestaria, se requiere la comparecencia personal de los ministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Procurador General de la Nación y Procurador de la Administración, Contralor General de la República, directores, administradores, gerentes generales de las instituciones autónomas y semiautónomas y dependencias estatales, magistrados del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, del Tribunal Administrativo Tributario, del Tribunal Administrativo de Función Pública, Fiscal General de Cuentas,
rectores de las universidades oficiales, superintendentes de bancos, del mercado de valores, de seguros y reaseguros, defensor del pueblo, secretario ejecutivo del CEACAP, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, sin cuya participación la comisión suspenderá provisionalmente hasta esta actuando hasta que se cumpla con la finalidad de la presente disposición. Artículo 329. Procedimiento. El Ministerio de Economía y Finanzas realizará el seguimiento y la evaluación de los programas, actividades y proyectos incluidos en el presupuesto general del Estado para asegurar que su avance físico, presupuestario y financiero corresponda a lo previsto. Artículo 330. Plazos e informe. Las instituciones públicas y las empresas que generen ingresos y aportes al fisco remitirán al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional dentro de los primeros 20 días de cada mes un informe que muestre la ejecución presupuestaria con todos los detalles que sean solicitados, especialmente la información referente a sus ingresos, gastos, inversiones, deuda pública, flujo de caja, gestión administrativa, indicadores de gestión, logros programáticos y volúmenes de trabajo. Con base a lo anterior, el Ministerio de Economía y Finanzas, junto a la Contraloría General de la República, presentará a la Presidencia de la República y a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un informe trimestral analítico consolidado sobre la ejecución presupuestaria del sector público dentro de los 45 días siguientes a la terminación del semestre correspondiente. El Ministerio de Economía y Finanzas presentará el informe semestral de ejecución física y financiera de las inversiones del sector público, que incluye las inversiones financiadas por el Fondo de Ahorro de Panamá. La Contraloría General de la República presentará al órgano ejecutivo y al órgano legislativo un informe trimestral sobre el estado financiero de la administración pública, sin perjuicio de hacerlo con mayor frecuencia cuando las circunstancias lo ameriten o cuando le sea requerido por cualquiera de estos. Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas presentará semestralmente a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un informe sobre el estado de la deuda pública y su servicio, acatando las disposiciones que establece la Ley 51 de 2018, que reforma la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal y la Ley 38 de 2012, que crea el Fondo de Ahorro de Panamá. Artículo 331. Cierre presupuestario. Cierre es la finalización de la vigencia presupuestaria anual después de la cual no se registra recaudación de ingresos ni se realiza compromiso de gastos con cargo al presupuesto clausurado. El cierre se realizará el 31 de diciembre de cada año. Artículo 332. Reserva de caja. Con el propósito de facilitar el cierre del presupuesto, las instituciones públicas deberán solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas reserva de caja de los compromisos devengados existentes al 31 de diciembre. Estos deben ser pagados a más tardar el último día laborable del mes de abril del siguiente año. Artículo 333. Liquidación presupuestaria. Liquidación es el conocimiento de los resultados de la ejecución presupuestaria de la situación financiera del sector público. La liquidación del presupuesto de la vigencia corriente se realizará hasta el 30 de abril del año posterior. 334. Saldo en caja y banco libre. El saldo en caja y banco libre es la disponibilidad financiera de recursos menos de las reservas de caja autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Artículo 335. Uso del saldo de caja y banco disponible. El uso del saldo de caja y banco disponible de la vigencia correspondiente deberá incorporarse mediante crédito adicional al presupuesto siempre que no esté presupuestado por la entidad. 336. Saldos bancarios disponibles no devengados. Si al final del ejercicio fiscal las entidades de gobierno central y sector descentralizado subsidiado mantienen saldos bancarios disponibles no devengados, deberán reintegrarlos a la cuenta única del Tesoro a más tardar el último día hábil del mes de abril.
337. Excedentes de caja y banco. Los excedentes de caja y banco resultantes de asignaciones presupuestarias no comprometidas del 31 de diciembre por las entidades públicas no podrán ser utilizados para financiar gastos adicionales no incluidos en el presupuesto de la vigencia fiscal siguiente. Artículo 338. Registro de los gastos devengados por alquileres y servicios básicos. Se autoriza el registro devengado de la obligación con base en el promedio de los últimos 3 meses recibidos hasta completar los meses para cerrar el año fiscal. 339. Tope presupuestario. El Ministerio de Economía y Finanzas, basado en las proyecciones fiscales, fijará los límites de gastos presupuestarios a cada entidad pública y lo comunicará oportunamente para la vigencia fiscal 2024. Para estos efectos, el Ministerio de Economía y Finanzas tomará en cuenta las disposiciones de la Ley 51 de 2018, que reforma la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal y la Ley 38 de 2012, que crea el Fondo de Ahorro de Panamá, de tal forma que se aseguren una política fiscal prudente y un endeudamiento público sostenible. Artículo 340. Presentación de anteproyecto de presupuesto. Las instituciones públicas presentarán al Ministerio de Economía y Finanzas su anteproyecto de presupuesto para cada vigencia fiscal a más tardar el 30 de abril de cada año. En el caso de los proyectos de inversión, deberán contar con el registro correspondiente en el Banco de Proyectos del Sistema de Inversiones Públicas. Artículo 341. Modificación a la estructura programática. Las instituciones públicas podrán solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas a partir del 15 de enero hasta el 30 de marzo modificaciones a su estructura programática a través de la Dirección de Presupuesto de la Nación, que las evaluará y recomendará. Artículo 342. Traslados de funcionarios entre entidades del Estado. Del 15 de enero al 30 de junio, el servidor público nombrado para prestar servicios en una entidad del Estado que es requerido por otra podrá ser transferido en esta última mediante la solicitud formulada al Ministerio de Economía y Finanzas para la institución interesada. La aceptación de la institución que hizo el nombramiento y el consentimiento del funcionario afectado. Artículo 343. Autorización para descuentos mensuales de las cuentas corrientes de las instituciones. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Tesorería para que instruya al Banco Nacional de Panamá a descontar mensualmente de las cuentas corrientes de las instituciones públicas las sumas de dinero correspondientes a su cuenta de consumo, servicios básicos, agua, teléfono, aseo y energía eléctrica, contribuciones a la seguridad social y aportes al gobierno nacional. Artículo 344. Compensación de créditos y débitos entre instituciones públicas. Se autoriza la compensación de créditos a favor de deudas a cargo del gobierno nacional entre este y las entidades del sector descentralizado y de estas entre sí. La autorización para la compensación en referencia estará a cargo del órgano ejecutivo a través del Consejo de Gabinete. Para hacer efectiva esta disposición deberá cumplirse con los mecanismos presupuestarios correspondientes. Artículo 346. Manual de organización y funciones de las instituciones de servicio público. Actualizarán su manual de organización y funciones institucional según los lineamientos y la metodología adoptada por el Ministerio de Economía y Finanzas y aplicando los niveles funcionales y jerárquicos establecidos legalmente. Artículo 347. Manual de clases ocupacionales. Las instituciones del sector público deberán actualizar sus respectivos manuales institucionales de clases ocupacionales según la metodología de la Dirección General de Carrera Administrativa para atender lo dispuesto en el artículo 306 de la Constitución Política relativo al manual de clasificación de puestos en dependencias oficiales. La actualización del manual será adoptada para la elaboración de los siguientes presupuestos. Artículo 348. Modificación a la estructura organizativa de las entidades públicas. Las instituciones del sector público solicitarán al Ministerio de Economía y Finanzas toda modificación para la creación, eliminación y o cambio de denominación que requieran su estructura organizativa a través del Departamento de Organización del Estado de la Dirección de Presupuesto de la Nación, que analizará y evaluará y
autorizará los cambios a la estructura organizativa de acuerdo con los criterios y lineamientos establecidos en el ente rector para cumplir con los fines institucionales. Artículo 349. Derechos reconocidos en las carreras públicas. Las instituciones públicas deben establecer en cada anteproyecto de presupuesto los montos necesarios para cubrir con los derechos reconocidos a los servidores públicos amparados según las disposiciones que establecen en las distintas carreras públicas. Artículo 350. Control previo. Para los efectos de esta ley se entiende por control previo y la fiscalización y el análisis de las actuaciones administrativas que afectan o puedan afectar un patrimonio público antes de que tal afectación se produzca, a fin de lograr que se realicen con corrección y dentro de los marcos legales para tal fin. La Contraloría General de la República, a través del funcionario que la representa, consignará su conformidad con el acto de manejo mediante su refrendo una vez compruebe que cumple con los requisitos legales necesarios, cumpliendo con el deber de salvaguardar los intereses del Estado y en apego a la Constitución Política y a la Ley 32 de 1984, orgánica de la Contraloría General de la República. Artículo 351. Ejercicio control interno por las instituciones en apoyo a las tareas de ejecución, el control interno y externo, el seguimiento y la evaluación del presupuesto, sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República. Cada institución incluida en el ámbito de ampliación previsto en el artículo 259 establecerá una estructura de control interno aplicable al área de presupuesto y verificará el cumplimiento para garantizar el logro de los objetivos y metas institucionales en términos de economía, eficiencia y efectividad. Artículo 353. Afectaciones presupuestarias. Todas las afectaciones presupuestarias que realicen las instituciones públicas deberán ser imputadas a los objetos de gastos establecidos en el Manual de Clasificación Presupuestaria del Gasto Público autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Artículo 356. Empresas de servicios públicos. La empresa Metro de Panamá S.A. y sus subsidiarios, el Instituto de Acueductos Alcantarillados Nacionales, la empresa de transmisión eléctrica, S.A., la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. estarán exceptuados de la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas vigente para la adquisición de servicios e insumos, mantenimientos, poda, limpieza, saneamiento, desinfección, fumigación y equipos y repuestos para mantener el servicio público siempre que el monto de la contratación sea inferior a la suma de 1 millón de balboas. Para acogerse a lo dispuesto en este artículo, la Junta Directiva de cada una de las instituciones, empresas públicas, deberán emitir una lista con los servicios, insumos, mantenimientos, poda, limpieza, saneamiento, desinfección, fumigación y equipos y repuestos y adoptar un reglamento especial de contrataciones, el cual será aprobado por la Contraloría General de la República. Artículo 359. Clasificación sectorial institucional del sector público con la finalidad de promover una organización eficaz del gasto público y una ejercicio presupuestario eficiente que permita identificar a las entidades encargadas del desarrollo y aplicación de las políticas públicas. Se ha elaborado el documento Clasificación Sectorial Institucional del Sector Público, el cual tiene por objeto agrupar a las entidades públicas por sector de actividad regido por el ministro sectorial, a fin de que exista un mayor grado de coordinación, eficacia y eficiencia en la administración del sector público, con la coordinación y el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas. Artículo 360. Responsabilidad de la actualización de las técnicas utilizadas y transferencia de conocimientos en administración presupuestaria del sector público.
La administración presupuestaria se adecuará a las innovaciones y estándares internacionales encaminada al avance de los objetivos claves de modernización y procesos del desarrollo del país, integrando técnicas modernas y metodologías en el proceso presupuestario para conformar la estructura programática del presupuesto, adoptando gradualmente metas e indicadores en los programas presupuestarios de manera que se pueda realizar el seguimiento de los resultados y la evaluación efectividad, eficacia del gasto público. Artículo 13.1. Guía para la implementación de la calidad de la gestión pública para la modernización del Estado. Las instituciones del Estado implementarán guías técnicas que garanticen una eficiente y transparente cultura en la calidad de los servicios públicos. El Ministerio de Economía y Finanzas facilitará las metodologías, los lineamientos y los manuales que orienten el proceso de su elaboración. Artículo 362. Obligatoriedad. Los proyectos de inversión presupuestados para el año 2023 son de obligatorio cumplimiento en su realización y ejecución. Artículo 363. Programa de retiro voluntario. El Gobierno Nacional adoptará y reglamentará un programa de retiro voluntario para lo cual creará un fondo que permitirá cubrir una indemnización a los servidores públicos que se acojan a este. Las vacantes producto de tales retiros serán eliminadas de la estructura de puestos de cada entidad. El saldo no comprometido en las asignaciones de sueldos fijos de las posiciones eliminadas y los ahorros que produzcan el Estado como patrono se transferirán a una reserva que se creará para tal propósito denominada Fondo de Retiro Voluntario. Artículo 13 y 4. Vigencia. Esta ley comenzará a regir el 1 de enero de 2023. Comuníquese y cúmplase, presentado a consideración de la Asamblea Nacional hoy, de octubre de 2022, con el suscrito Héctor Alexander, Ministro de Economía y Finanzas, en virtud de autorización expedida por el Consejo de Gabinete mediante la resolución de Gabinete número 118 del 24 de octubre de 2022, firma Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander H. Fin de la lectura, señor presidente. Un minuto de receso.